Hola a todos, nuevamente nos encontramos con tu podcast riojano Que Paja, difundiendo cultura, y desde ya nuestro saludo a cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy nos encontramos con un personaje muy importante de nuestra localidad de Rioja, como es el señor Raúl del Águila Rojas. Aquí lo recibimos pues aquí en nuestro estudio y su saludo correspondiente, señor Raúl. Buenas noches, muchas gracias, Pedrín. Muchas gracias a todo el equipo por esta entrevista. Un día especial del mes de junio, el primero, donde nos espera grandes festividades que forman parte de nuestra tradición riojana. Así, señor Raúl, y justamente nuestro pueblo riojano últimamente está vivenciando ya una festividad muy importante como es el aniversario de nuestro Cristo de Bagazán. Y qué mejor usted, conocedor de este tema, pues, para que nos pueda dar a conocer, para que nuestros seguidores pues puedan estar ilustrados de cerca sobre esta festividad. Señor Raúl, ¿a qué año nos remontamos sobre la llegada del Cristo de Bagazán, o más bien dicho, cuando se encontró la imagen? Bueno, ha sido durante el siglo XIX. Rioja en ese tiempo tenía 4 barrios y que no se llamaban barrios, se llamaban cuarteles: el cuartel de Cascayunga, el cuartel de Quinapata y el cuartel de Chahuintopata. Prácticamente 3 cuarteles y el pueblo nativo de Uquiwa. ¿Algún motivo por qué el nombre de cuartel? Así nació el pueblo, con cuarteles. O sea, barrios ha cambiado el nombre en el transcurso del tiempo, justamente después de la llegada del Cristo de Bagazán. Y el barrio de Consuelo también existía, solamente había esos 3 cuarteles y el pueblo nativo de Uquiwa, que es donde ahorita se encuentra el barrio de Amaringo. Hay un antecedente muy importante a la llegada del Cristo de Bagazán. Los cuarteles estaban habitados por gente mestiza, ya, los del Águila, los Riati, los Salazar, los Mori, los Vela, que eran clanes familiares mestizos descendientes de españoles. Y el pueblo de Uquiwa era estrictamente nativos de los indios Uquiwas, ¿no? Los Kawasa, los Malapi, los Labajo, los Asbajo, los Labi, los Chanzapa, los Vilca. Y había una tirantez en el pueblo entre los cuarteles, que se tenían mucha cólera, mucha bronca entre disputas, cuarteles, ¿no? Y más aún a los nativos, que le tenían un odio terrible, los mestizos. Había un cura en ese tiempo, el cura Silverio Mori, que no pudo conciliarle al pueblo. Inclusive él tenía que hacer una misa aquí en la iglesia matriz de Rioja para los mestizos, donde no podían llegar los indios, y él tenía que hacer otra misa en la iglesia de indios. Había una iglesia de indios que se encontraba justamente en el pueblo nativo de Uquiwa, o sea, donde es Amaringo ahorita, entre los jirones Amargura con Jirón Iquitos, en esa esquina, ahí quedaba la iglesia de indios. Y ellos no podían entrar al centro de la plaza por la tirantez que existía, por la discriminación de los mestizos. Entonces, Silverio Mori era el cura de Rioja, que ha tenido a su cargo la parroquia durante más de 30 años. Pero él muere en la década de 1870. No tengo preciso el año, porque no hay ningún documento donde figura, pero ha muerto él aproximadamente por el año 1873, 75, por ahí. Entonces le sucede, al morir Silverio Mori, entra ya como párroco de la parroquia de Rioja el cura Esteban del Águila Sumaeta, un cura riojano. ¿Ya? Entonces este cura no sabía cómo manejar la tiranteza, la discrepancia de los pueblos, y entonces asumió un compromiso de conciliar al pueblo. En esas circunstancias sucede este hecho histórico, este hecho cristiano, esta voz divina, que llega el Cristo de Bagazán. ¿Cómo se manejaron las cosas de una manera tan exacta, tan precisa, tan armónica? Que este señor, Manuel Aspajo, el nativo Manuel Aspajo, que vivía justamente en la comunidad de los Uquiwas, él se dedicaba, era arriero,
Los arrieros se encargaban de traer los ganados, porque Rioja no era una zona ganadera nunca. Aquí no se podía criar ganados por tantas dificultades que había, no había buenos pastos, había muchas plagas, muchos insectos que no crecían, los ganados se morían. Entonces, para tener buena carne tenían que traer de Chachapoyas, de Molinopampa, de todas esas zonas de la sierra. Y eran varios días de caminata. Eran 5 días de Chachapoyas a Rioja, eran 5 días de camino. No había otro medio de comunicación más que un camino de herradura. No había aeropuerto, no había carreteras. Wow. No teníamos ríos cerca para hacer un transporte fluvial. Entonces había un camino que nos llevaba directamente hasta Chachapoyas, pero caminando 5 días. Y el camino continuaba hacia Moyobamba, hasta Lamas, hasta Balsapuerto, Yurimaguas. Hasta Yurimaguas, y donde ya se empalmaba con el transporte fluvial por el río Paranapura, para ir hacia Loreto. Pero para ir acá a Chachapoyas eran 5 días caminando, un camino bien difícil. Sin embargo, en ese tiempo era normal esa vida, esa realidad, ¿no? Y Manuel Aspajo hacía esa caminata permanentemente para traer ganados de vez en cuando. Y abastecer pues, de carne a la comunidad de Rioja, y posiblemente vendía también en otros pueblos como Solitor, Calzada, Habano, Moyobamba posiblemente, ¿no? Entonces, Manuel Aspajo, viniendo ya de su travesía, trayendo los ganados que había comprado para abastecer de carne a este pueblo, ya venía, pues, y otra cosa, ese camino, 5 días, era un día de aquí de Rioja hasta Pucatambo, donde no había ni una casa, solamente era camino de herradura, ni una familia vivía por ahí. Llegaba hasta Pucatambo y ahí había un tambo de descanso, ahí se iban a descansar, dormían, y ascendían muy tempranito, otra vez emprendían la caminata, un día de camino hasta Bagazán. ¿Y por qué Bagazán? Porque en Bagazán había un cerro, el cerro Bagazán, y una quebrada Bagazán que salía justamente de esas cuevas cercanas al cerro Bagazán, y de ahí hay una quebrada donde vertía agua. Entonces ahí en esa parte había otro tambo de descanso, porque otro día de camino, de ahí otro día de camino hasta Piscobañuna, otro día de camino hasta Molinopampa, de ahí otro día de camino hasta Chachapoyas, eran 5 días de camino. Ese camino, señor Raúl, actualmente, ¿usted qué sabe? ¿Existe, no existe? Existe el camino, simplemente que no es muy transitado. Transitan muy pocas personas los que viven por esa zona, pero ya no es una necesidad utilizar ese camino para transportarse a los pueblos de Molinopampa, a Chachapoyas, porque ahora hay las carreteras y para que los vehículos motorizados nos pueden llevar hasta allá. Pero en ese tiempo no había, solamente en el camino. Y la cueva donde encontraron al Cristo de Bagazán también existe. Por supuesto, eso es una realidad absoluta. Es el cerro Bagazán está justamente en el camino, ¿no? Y ahí había un tambo de descanso. Y ahí, muy cerca entre las estribaciones del cerro Bagazán, ahí hay una cueva donde le encontraron a Cristo. Entonces, la historia cuenta, y la leyenda, por supuesto, que Manuel Aspajo pues, se quedó a pernoctar ahí, a dormir esa noche cuando venía con sus ganados, entró al tambo a descansar por una zona que hace frío, a abrigarse ahí, mientras los ganados dejaban pues a inmediaciones del tambo, ¿no? Para que al siguiente día tempranito ya emprenda la caminata hacia Rioja, un día de Bagazán a Pucatambo, un día donde iba a pernoctar nuevamente, y de ahí otros días Rioja, donde llegaba ya con los ganados acá. Pero ese día, llegando a Bagazán, se acuesta a dormir, deja los ganados afuera del tambo. Al siguiente día se despierta, empieza ya a prepararse para seguir la caminata, empieza a contar los ganados, que no, la historia no cuenta cuántos ganados han sido 5, han sido 8, han sido 7, no indica, y tampoco indica cuántos se han desaparecido. Entonces él cuenta y vea que no están completos sus ganados, de repente faltó 1, faltó 2, no sé cuántos. Pucha, no están completos mis ganados, ¿dónde están? Entonces empieza a buscar inmediación, y él solito había pernoctado esa noche en ese tambo. No había ni un alma más, y nunca había ni una casa, ni hasta ahora no hay ninguna casa, nadie que vive ahí. Entonces ahí estando ya, según la leyenda cuenta que
busca y busca desesperado dónde están sus ganados para continuar su caminata. Y ahí escucha pues, que alguien le llama, ¿no? De su apellido, Aspajo, ¿no? Aspajo. En voz fuerte y alta. ¿Quién me llama? ¿Quién me puede llamar en un lugar tan solitario, tan inhóspito? Y dice, su macho, ¿quién me llama? ¿De dónde? ¿Quién está aquí? Entonces empieza a encaminar por donde sale la voz. Y escucha la voz que le sigue llamando, ¿no? Y siente que la voz sale del interior de una cueva. De la cueva, ¿no? Que tanto hablamos. Pucha, de esta cueva, ¿quién está dentro de esta cueva? Y ingresa a la cueva y su sorpresa ha sido gigantesca. Al darse cuenta que al ingresar a la cueva no había ni un ser humano, solamente había un Cristo crucificado que estaba ubicado en una peña. Una peña era una piedra tallada como una mesa. Ahí estaba el Cristo. Entonces ingresa a la cueva y no ve ni una sola persona, solamente encuentra al Cristo dentro de la cueva. Y en ese momento, de acuerdo a la leyenda, la historia, Manuel Aspajo se siente un estado sobrenatural en su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? La voz, ¿de dónde sale? No hay nadie, está el Cristo acá. Este Cristo me está llamando. Entonces se hinca al suelo, empieza a orar, a rezar y dice, soy el hombre privilegiado que Dios me está llamando para encontrar su imagen. Y hay muchas variaciones de la leyenda que dicen que el Cristo le pidió a él, llévame a tu pueblo. Entonces, Manuel Aspajo, que venía con poca carga, porque no se podía tener mucha carga para caminar tremendo trecho, aquí no había panes. En Rioja no se hacía panes hasta entonces. Entonces, comer un pan aquí era un disfrute gigantesco. Saborear un pan aquí en Rioja era, pues, caramba, como mandaba algo divino. Pero en Chachapoy se hacían panes. Entonces, él estaba trayendo panes para degustar con su familia, para comercializar en unas petacas. Las petacas eran como unos canastitos así ovalados, aplanados. ¿Ya? Entonces, donde también servía también como cama en la espalda para cargar alguna otra cosa, unas petacas hechas de mimbre, y ahí tenía acomodados los pancitos que había comprado en Chachapoya para traer. Entonces, lo que hizo, y como el pan no pesa mucho, entonces él traía cargando la petaca. Entonces, lo que hizo es agarrar al Cristo, que no es muy grande, que tiene más o menos 80 centímetros nada más, y le amarró bien tras de su petaca y empezó a decir, no, este Cristo me está pidiendo que le lleve a mi pueblo. Entonces le cargó a la espalda y no le importó los ganados, nada. El hombre estaba con una euforia de felicidad, un sentimiento sobrenatural en su cuerpo, divino. Entonces le cargó a Cristo y empezó a caminar hacia Rioja y ni se acordó de los ganados. Empezó a caminar y sentía que caminaba a pasos agigantados. Y sin darse cuenta, él salió de Bagazán aproximadamente a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana estaba ingresando a Rioja. 2 horas nada más. Rápido lo hizo, ¿no? Lo que normalmente eran 2 días todavía pernoctando en Pucatambo, él se dio cuenta que está llegando a Rioja en 2 horas. Y no solamente eso, que el cura Esteban del Aire Sumaeta a las 7 de la mañana estaba repicando las campanas de la iglesia de los mestizos acá en el centro. Y la gente empezaba a llegar a la misa de 8 de la mañana. Y coincidían, ¿no? Ya, a las 8 de la mañana, y el cura mismo en la ceremonia religiosa, junto con todos los feligreses en la iglesia, dice, algo divino va a suceder en nuestro pueblo. Algo nos está anunciando Dios en beneficio de nuestra comunidad para vivir en paz y en cordialidad. Alguien está viniendo a bendecir nuestro pueblo. No sé si era tener una acorazonada divina que dijo, vamos a encontrar, alguien viene por el antiguo camino, vayamos a ver quién llega. Y juntos con los feligreses caminaron
cruzando el pueblo de Uquiva, donde los nativos, los mestizos no querían llegar. Se fueron. Pero sin embargo llegó y el cura iba motivando a la gente, vamos a esperar, alguien viene. Y justamente en donde termina el Jerón Pablo Mori y cruza con el Jerón Bolívar, ahí se encuentran cuando Manuel Aspajo venía con el Cristo de Bagazán a la espalda. Entonces el pueblo le recibe júbilo, ahí está Cristo, don Manuel Aspajo lo está trayendo. Entonces Manuel Aspajo baja al Cristo y le entrega al sacerdote, a Esteban del Águila Sumaeta. Y me dice, la imagen de Cristo está aquí. Cristo vivo ha llegado al pueblo a darnos paz, a darnos felicidad, a bendecir nuestro pueblo. Entonces Manuel, cura, Esteban del Águila, agarra el Cristo y le trae hacia el pueblo, pero no a la iglesia matriz. Le lleva a la iglesia de indios que estaba ahí, de los Uquiwas. Y ahí aprovecha en que todos los devotos de Cristo, todos los mestizos y los nativos ingresaran a la iglesia de indios. Y ahí el cura, que era un excelente orador, aprovecha en concientizar al pueblo de que nunca más, bajo el juramento de Cristo vivo que está ahí, se produzca ninguna gresca entre la población y que todos nos abracemos como un pueblo hermano, un pueblo cordial, un pueblo feliz. Entonces ahí desaparecieron todos los problemas y consideran que ese es el primer milagro de Cristo. Desde ese momento todo el pueblo de Rioja empezó a tener mucha fe a Cristo de Bagazán. Y en ese mismo momento, en la iglesia de indios, un vecino potentado, un hacendado riojano, mestizo, que vivía en la plaza, que era don Segundo del Águila Moren, que tenía su propiedad de su casa, era gigantesca, desde donde es ahorita la municipalidad hasta la esquina, hasta donde está la capilla de Cristo de Bagazán, era propietario de todo eso, era una casona de una familia muy pudiente. Entonces ahí en la iglesia de indios, don Segundo del Águila Moren dijo, el Cristo vivo que está aquí con nosotros tiene que tener su propia iglesia. Y yo voy a ceder una parte de mi terreno para construir desde mañana su capilla del Cristo, de nuestro Cristo, que se ha encontrado en Bagazán. Y en ese tiempo no le llamaban Cristo de Bagazán, sino el Señor de Bagazán. Con ese nombre figuran los documentos de esa época. Toda esa realidad histórica está en este libro. Claro. Todo está escrito acá. Señor Raúl, entonces a partir de este hecho histórico, me imagino las personas que vivían acá ya pues forman, ¿no?, posteriormente la hermandad del Cristo. Ya. Y eso ha sucedido un segundo domingo de junio. 1873, 75, no hay exactitud del año, pero ha sido en la década de 1870. Ya. Entonces, la fe al Cristo de Bagazán ha sido extremadamente trascendental en la fe, en la historia, en la vida de nuestra comunidad. De inmediato se empezó a construir la capilla de Cristo de Bagazán. La primera capilla que ha sido de hojas, que ha sido con el material que se empleaba en ese tiempo. Una capilla improvisada, ya, de crisnejas, a donde le llevaron a Cristo de Bagazán a poco tiempo. ¿Ya? Y de frente a su iglesia, de la iglesia de indios a pasar de frente a su capilla. ¿Ya? Entonces, y la fe al Cristo de Bagazán de Dios ha trascendido de inmediato, no solamente en la comunidad, sino en toditos los pueblos vecinos que han empezado a hacer peregrinaje de Moyobamba, de Lama, de Tarapoto, de Mendoza, de Jumbilla, de Yambrasbamba, todos pueden venir. Un Cristo vivo ha llegado a Rioja. Y entonces empezó la fe se multiplicó en los demás pueblos. Entonces, y el Cristo, los pueblos vecinos pedían que vaya el Cristo a bendecir sus pueblos, y con una comitiva grande les llevaban a otros pueblos. Ha sido
un acontecimiento sin precedentes en nuestra región. La hermandad que tú me preguntas se formó todavía el año 1931. Ya habían pasado ya aproximadamente 60 años de la llegada de Cristo de Bagazán, cuando ya se funda la Hermandad del Cristo de Bagazán, bajo la dirección y la tutela de un cura, Julio Revilla Bardales. Él organiza la hermandad para que el Cristo de Bagazán, como tenía tanto impacto ya no solamente en la región San Martín, sino ya prácticamente en el Perú entero, para que tenga una administración propia, ya la fe del Cristo de Bagazán y también sus intereses, porque ya tenía su capilla. El año 1900, esa capilla precaria que se hizo en 1870, el año 1923 se inauguró la segunda capilla, ya que ha estado manejada y dirigida por el cura Froilán Cerván. Esa capilla Cristo de Bagazán de año 1923 ha tenido vigencia hasta el año 1990, que en el terremoto del 1990 ¿no? Se fraccionó, ya como era de tapial, más bien se trató de hacer una nueva capilla con material con material más sólido y más resistente, y se hizo otra capilla el año 1990, en 1992 más o menos se inauguró, hasta que recién estos últimos años se está construyendo ya una más moderna, ¿no? Una construcción señorial ya. Este es un modelo extraordinariamente bien logrado, hecho por arquitectos especialistas y también tomando en cuenta la trascendencia del Cristo de Bagazán. O sea, desde el año 1931 ya tenemos la Hermandad de Cristo de Bagazán. Okay. Y sí tenemos el nombre de la primera presidenta de la hermandad, que ha sido la señora Prudencia Regijo desde el Águila. Señor Raúl, usted cuando indica que traspasó nuestras fronteras, ¿no? Aquí en mismo Perú sabemos que en Loreto, ¿no? Hay una capilla también a Cristo de Bagazán. Claro. En Iquitos. Sí, precisamente los riojanos cuando viajaban, pues ese tiempo, pues Lima ir a Lima era más difícil que ir a Inglaterra. No había medios de comunicación, no había aviones, no había carreteras, y para salir a la costa de aquí tenían que ir ese camino que acabo de mencionar hasta Chachapoyas, que era 5 días, de ahí hasta Cajamarca, que eran 10 días más, y de ahí de Cajamarca pues hasta Tembladera, que eran otro tiempo más, hasta Olmos otro tiempo más, y después llegar hasta Pacasmayo. Al final pasaba más de un mes para llegar solamente hasta Pacasmayo. Y en ese transcurso de la sierra, que es muy difícil para el selvático caminar por esos caminos tan abruptos de la sierra, morían en el camino. O sea que ir a Lima era más difícil que ir a Inglaterra, porque ir a Inglaterra de aquí caminaban solamente hasta Balsa Puerto, y por el río Paranapura ya se embarcaban por embarcaciones fluviales. Entonces el Cristo de Bagazán empezó a tener una presencia grande, una fe gigantesca en muchos pueblos de acá de la zona de Amazonas, de San Martín. Siempre San Martín era Loreto, y los riojanos que se iban a Iquitos, porque Iquitos era la gran ciudad siempre de la Amazonía peruana, y en ese tiempo que se empezó a explotar el caucho, ha tenido mucha vigencia, había mucho trabajo, había mucho dinero en Iquitos por la expresión del caucho. Muchos riojanos se iban de aquí a trabajar el caucho y llevaron su fe del Cristo Bagazán. Se invocaban a Cristo Bagazán, y con la protección espiritual de nuestro Cristo Bagazán iban a Iquitos, y ellos empezaron a promover la importancia y el valor que tiene nuestra imagen de Rioja, y esa fe se fue transmitiendo entre los pobladores de Iquitos, que al final Cristo de Bagazán resultó ser una imagen emblemática en Iquitos, hasta que levantaron una iglesia, la iglesia del Cristo de Bagazán en Iquitos, que ahora hay un barrio que se llama Cristo de Bagazán, hay un instituto tecnológico Cristo de Bagazán, colegios Cristo de Bagazán, es decir, todo. Hay pueblos que se llaman Señor de Bagazán,
por el río Marañón, por el río Cayali, pueblos que se llaman Cristo. Es el patrón de un montón de ciudades, el Cristo Bagasan, ciudades de Loreto. Y aquí en Juanjuy también por Pachiza hay un pueblo, un centro poblado grandazo que se llama Señor de Bagasan. Es porque Cristo Bagasan ha calado pues, en un montón de lugares. Claro, inclusive dentro de la literatura peruana, ¿no? José María Arguedas también en sus mitos y cuentos hace un relato. Claro, ahí está la leyenda del Cristo Bagasan, en ese libro que escribieron pues, José María Arguedas con Francisco Izquierdo Ríos, donde figura también la leyenda del Cristo Bagasan. Y aquí en este libro están las variantes, una gran cantidad de varias variantes de la leyenda, porque hay una y otras formas que se cuentan. Claro, un sinnúmero de relatos, podríamos decir, ¿no? Ajá. Que me ha agradado bastante el que hace el señor Pucacuro, ¿no? El relato, ¿no? Cómo cuenta él con ese lenguaje jocoso, el señor Pucacuro, ¿no? Sí, también Luis Alberto Vázquez también le hace una variante de la leyenda. Sí, el Cristo de Bagasan es una imagen que está dentro del sentimiento popular del poblador amazónico. Y hablar de Cristo de Bagasan es hablar del amor, de la cordialidad, del buen vivir, de toda la población de la selva. Señor, ¿cómo ve usted en la actualidad que la imagen de Cristo de Bagasan ha ido pues calando día a día en las personas, no solamente de Rioja, sino de toda nuestra región? ¿Usted cree que el fervor religioso ha crecido gracias al Cristo de Bagasan? El fervor religioso está en cada uno de los ciudadanos. Yo creo que ningún riojano o amazónico deja de sentir cierto sentimiento relacionado con el Cristo de Bagasan como parte de su identidad, como parte de su vida. Inclusive las personas que no cultivan la religión. Yo una oportunidad vino a visitarme un amigo que no es de acá de Rioja y me habló del Cristo de Bagasan con un término bien extraño, bien golpeado, no sé, golpea el tema, ¿no? Me dice el Cristo de Bagasan, sabía sobre el Cristo de Bagasan. Es el Cristo de los ateos, me dice. Y ateos no creen en Dios, pues no. Sin embargo, hasta para los ateos el Cristo de Bagasan tiene un sentimiento espiritual muy grande. Es la luz de la vida del ser humano. No necesariamente tiene que ser un creyente para tener al Cristo de Bagasan como un sentimiento de fe, de amor, de bondad. Y prueba de ello es que un riojano conocido, don Hugo Vela Díaz, en una oportunidad comentó, y justamente también está en el libro como anécdota, que dijo: yo no creo en Dios, no creo en ninguna patraña de la religión, pero al Cristito de Bagasan le tengo en mi corazón. O sea que lo que me dijo ese pata, sí, es verdad. ¿Ya? Claro. Y mira, muchos de nosotros no vamos yo nunca voy a la iglesia, nunca me voy a la misa. Pero es creyente. Pero mi Cristo de Bagasan está conmigo. Y me voy a danzar al Cristo de Bagasan. Agarro mis pañuelos, me voy a ponerme en contacto con mi fe al Cristo de Bagasan. Ahora que usted menciona de danzar, ¿no? Para el Cristo de Bagasan, hoy en día vemos unas celebraciones diferentes, ¿no? Antiguamente, ¿cómo lo hacían, don Raúl? Con danzas también. Con danzas, pifano. Con pifano, con tambor. Y las procesiones eran gigantescas, con mucha fe. Tenía un anda grandotota. La imagen era pequeñita, pero tenía una anda gigante. Era como una casona de madera tallada, donde ponían toditito. El Cristo de Bagasan ha tenido donaciones valiosísimas, de oro, de plata. Unas decoraciones que le colgaban en todita el anda y con todo eso le sacaban en procesión. Esas andas pesadísimas le cargaban entre cantidad de devotos y fieles. Las procesiones eran apoteósicas. Ahora que usted menciona sobre el hecho histórico de que los barrios estaban un poco distanciados, ¿no?
Hoy en día, por ejemplo, las vísperas que se hace la novena Cristo de Bagazán, lo hacen en diferentes puntos, ¿no?, de nuestra localidad. Y creo que guarda relación con lo que usted nos dice, ¿no?, de tal manera que los barrios también puedan unirse entre ellos. Están bien unidos. Dice que desde la aparición del Cristo de Bagazán desaparecieron las grescas, las malas entendidas, las peleas entre barrios y también con los nativos uquivas. Tanto es así que se empezaron a mezclar, a mestizar. Los mestizos ya buscaban sus novias en la comunidad nativa, los nativos se casaban con mestizas y al final el pueblo de Uquiva prácticamente desapareció. Y ahí se volvió un barrio más, inclusive cambió el nombre al barrio de Amaringo. Y Amaringo es un apellido, pues, ¿no? Posiblemente haya tomado el nombre de un apellido de algún nativo, porque Amaringo es un apellido nativo. ¿Ya? Entonces, todo eso, o sea que el Cristo de Bagazán ha revolucionado la vida, la sociedad de nuestro pueblo. Señor Raúl, la imagen que nosotros tenemos del Santo Cristo de Bagazán hoy en día, es la imagen original que se ha encontrado desde un primer momento. Claro. Porque en el libro nos indicas también que ha sido de una madera. De madera de naranjo. De naranjo. Claro. Sigue siendo la misma imagen la que está en la iglesia, lo que no sale en procesión. Porque esa es una reliquia. Ya, esa imagen ya pues, es legendaria, tan antigua, que hay que conservarla y como sacarla en procesión, llevarla casa por casa, ya es un riesgo, ¿no?, de que se vaya a maltratar, que le vaya a dar la lluvia. Y otra cosa, los devotos, los que tienen mucha fe, se van a tocar a la imagen, le tocan, le agarran. Entonces hay que proteger ese madero sagrado que es. Entonces se ha tenido que hacer una réplica. La réplica es lo que sale en procesiones. Pero la imagen original sigue estando con nosotros en la iglesia y esperando que se termine de construir la iglesia de Cristo del Señor de Bagazán para que vayan nuevamente a su iglesia. Claro, es una reliquia, pues, ¿no?, que todos los riojanos nos sentimos orgullosos de tenerlo. Y además que la capilla Santo Cristo está considerado como un santuario, ¿no?, de los pocos que hay en nuestra región. Tiene la categoría de santuario y hay que tratar de mantener esa categorización que le ha dado la iglesia. Ya, pero tenemos que cumplir una serie de requisitos y de normas eclesiásticas. Y felizmente en el proyecto de la construcción de la nueva iglesia está contemplada conservar todos esos detalles para que se siga manteniendo como santuario. Señor Raúl, ahora que habla de la nueva construcción, ¿conoce usted algún avance que se viene dando en relación a esta construcción? Claro, mire, esa capilla, esa iglesia se está construyendo gracias al entusiasmo y la buena voluntad de los riojanos. Se ha formado un colectivo, el colectivo Rioja. ¿Quiénes lo componen? Gente de Rioja, gente que le tenemos cariño al Cristo de Bagazán. Yo también estoy ahí. Lo encabeza la señora Milagros Paredes con su esposa, el señor Richard Riategui, y se han sumado ahí otras familias. Por ejemplo, las familias de Don Goyo Vela, la canción Anita. Ellos no son católicos, son mormones. Sin embargo, el Cristo de Bagazán está con ellos, ¿ya? Y eso forman parte de este colectivo para construir la capilla de Cristo de Bagazán, la iglesia de Cristo de Bagazán. Y así hay varios, la señora Elida Grandes, hay unos que otros más que formamos el colectivo. Y ese colectivo, como somos personas de bien, felizmente todos, el pueblo nos tiene confianza y armamos todo tipo de actividades para recaudar fondos. Hemos rifado 2 motos, que ha sido un éxito gracias a las utilidades que nos han dado las rifas de los motos, es lo que se ha construido la torre. ¿Ya? Y aparte de eso, muchos riojanos aportan económicamente. Había una campaña de los $100. Los riojanos que viven en diferentes latitudes del mundo han empezado a poner en una cuenta $100, $100 para seguir formando una buena caja económica para seguir invirtiendo en la construcción. Ahora, la parte de atrás, la nave del fondo, ya estamos para empezar a construir la parte, porque es un proyecto lindísimo. Esa capilla va a ser hermosísima, va a ser una joya que tenemos en Rioja. Entonces, para eso hemos hecho otra rifa, una rifa de 10,000 soles que le acabamos de ejecutar en la fiesta de carnaval. Y de ahí hemos tenido una utilidad que más o menos son 35,000 soles.
pero ese avance de la construcción de la parte de atrás va a costar mucho más, más de 100.000 soles. Wow. Entonces, la utilidad de la rifa no cubre, no cubre ni la mitad. Entonces, se está buscando, analizando cómo hacer y cómo topar otras puertas de apoyo al gobierno regional, la cooperativa. Dicho de paso, la cooperativa se También está portando mal con este propósito, muy poquito, no nos dan luces para apoyo más, para vender tickets o para dar un apoyo más grande, ¿no? Para la construcción. Y es una institución del pueblo, pues, ¿no? que se alimenta de la confianza que le tiene el pueblo, de hacer sus ahorros ahí, de sacar sus préstamos. Entonces tiene fondos económicos. Yo creo que Cristo de Bagazán en algún momento va a tener que ablandar los corazones de los quienes dirigen del comité de educación, de la cooperativa Cristo de Bagazán, ¿no? Para que aporte un poquito más para la construcción de esta joya que va a ser, no solamente va a ser para el Cristo de Bagazán, va a ser también para el ornato del pueblo, va a ser también para promover el turismo religioso en nuestra ciudad, tiene muchos horizontes de importancia esta nueva construcción. Esperemos que la municipalidad está sumándose, sí, nos está apoyando. Así las diferentes instituciones están apoyando, estamos queriendo aumentar ese dinero para poder empezar a trabajar la segunda parte ya de la construcción de la capilla de Cristo de Bagazán. Señor, me imagino que ustedes como colectivo que están trabajando arduamente, también me imagino que están en coordinación con la hermandad, ¿no? De Santo Cristo de Bagazán, que también estarán haciendo sus actividades. Sí, la hermandad está encargada de administrar la iglesia, porque la iglesia es propiedad de la hermandad. Ya es propiedad, y al ser propiedad de la hermandad, es propiedad del pueblo. Entonces ellos también tienen que administrar las cosas, los bienes que tienen el Cristo de Bagazán, tienen que pagar el personal. Además tenemos otra capilla allá por Pablo Mori, ahí también tenemos una réplica, ¿no? La réplica, tenemos que mantener ese local, entonces para esto tiene que haber ingresos. Entonces ahí la hermandad también tiene que agenciarse económicamente con la venta de velitas, con las donaciones de algunas personas para mantener esa iglesia. Tiene que pagar una persona para la limpieza, para pagar energía eléctrica, para pagar agua. Para esas cosas se necesita, pues, el apoyo colectivo de la comunidad. Sí, a todas las personas que nos están viendo, entonces les pedimos que se sumen a todo este apoyo que debemos dar para nuestro Cristo de Bagazán y así pues solventar ciertos gastos. Señor Raúl, ¿cómo ve hoy en día las actividades que está haciendo la hermandad sobre nuestro Cristo de Bagazán? Y estamos en las actividades, ¿no? Lo importante es que se mantiene, que no desaparece, pero sí está languideciendo. Eso es lo que me preocupa. Y yo pienso que es un proceso natural porque todavía no tiene su capilla. El día que tiene la iglesia construida y esté terminada, yo creo que tenemos que impulsar esta festividad. Tenemos que darle más realce a la festividad. Por ahora se está manteniendo en forma muy sencilla. Creo desde los niños, ¿no? De los jardines, escuelas. Falta trabajarlo mejor y tiene que ser apoteósico. Tenemos un potencial de fe. Tenemos un potencial de ornato. Claro. Tenemos potencial cultural y tenemos un potencial turístico a través del Cristo de Bagazán. El Cristo de Bagazán puede impactar no solamente en Rioja o en la región de San Martín, puede impactar en el Perú, en el mundo, propiciar un turismo religioso. Que la gente venga a compartir con nosotros la fe y las bondades del Cristo de Bagazán. Yo creo que tenemos que llegar a eso. Claro, se podría hacer una ruta turística, ¿no? Desde el santuario Cristo de Bagazán, la réplica que tenemos aquí por Pablo Mori, y por qué no llegar hasta el pueblo de Bagazán. Claro. Yo he visto eso, y eso no sería novedad, porque una oportunidad viajé a Ecuador, al pueblo, a una ciudad que se llama Loja, exacto. ¿Ya? Donde tienen ahí la Virgen del Cisne. ¿Ya? La Virgen del Cisne tiene una larga leyenda, una larga trayectoria histórica. ¿Y dónde la han encontrado a la Virgen del Cisne? En un pueblito lejísimo de Loja, que para llegar desde Loja a donde está la basílica de la Virgen del Cisne,
Es aproximadamente 2 o 3 horas, como ir de aquí de Rioja a Tarapoto. Y la gente va en peregrinaje hasta allá. Y en sus días de fiestas vienen de allí en peregrinaje caminando. Creo que eso debemos hacer, ¿no? Una peregrinación. Y de aquí hasta la cueva Cristo de Bagazán podríamos manejar una posibilidad. Inclusive por el camino antiguo, por el camino antiguo, dándole condiciones. Y mira, Loja es una ciudad de la sierra del Ecuador, que los mismos lojanos me cuentan que el mes que celebran la fiesta de la Virgen del Cisne, simplemente el pueblo se dedica a la Virgen. Para ese mes se cierran las escuelas. Ese mes es prácticamente vacaciones para Loja, porque las escuelas se vuelven albergues para los turistas. Dice que es un peregrinaje internacional que llega un mes entero a Loja solamente para estar presente en la festividad de la Virgen Virgen del Cisne. Y lo que produce económicamente ese mes de fiesta en Loja por la Virgen del Cisne, puede vivir el pueblo todo el año con los ingresos turísticos religiosos que le da la Virgen del Cisne. ¿Y por qué no? Nosotros tenemos mucho más potencial que la Virgen del Cisne posiblemente. O sea, tenemos que proyectarnos a eso. Y no solamente el turismo va a beneficiar a los hoteles, a los restaurantes, a todo el mundo. Y no solamente a la comunidad, a la iglesia también. Porque esa basílica tienen ahí, así construido con los ingresos que dejan los devotos. Yo he visto ahí frente a la Virgen del Cisne, allí en su basílica, una urna de vidrio transparente, puede ser de cristal, llenecito de billetes, puros dólares. Lo que dejan los devotos. Lo que van y dejan los devotos, $100. He visto una cantidad de $100 porque se deja ver. Y ese dinero es justamente para la parte eclesiástica, solventar sus gastos, para solventar los gastos que le maneja la iglesia. O sea, que no solamente se benefician pues el pueblo, ¿no?, que vende más, que vende comida, que el transporte, ¿no?, sino se beneficia también la iglesia. Entonces hay que pensar en eso también nosotros, que tanto la iglesia, tanto la parroquia, tanto la hermandad del Cristo de Bagazán y tanto el pueblo se va a beneficiar cuando dinamizamos la fe de nuestro Cristo de Bagazán bajo una óptica turística. Entonces es una buena opción, ¿no?, estar visionando, hacer una ruta del Cristo de Bagazán. Claro. Viendo, Raúl, el tiempo es corto, ¿no? Quisiéramos conversar mucho más con usted, conocedor pues de la historia y leyenda del Cristo de Bagazán, reconocer el trabajo que el señor Raúl ha realizado a través de este texto, ¿no?, que ha sido publicado, me parece, en el 2003. Si mal no recuerdo, sí, la primera publicación, 2005, 2005 su primera publicación, ¿no? Es todo referente al Cristo de Bagazán, ¿no? El señor Raúl los puede agenciar, ¿no?, para aquellos que quieran conocer más del Cristo de Bagazán. Señor Raúl, ¿algún mensaje a nuestro pueblo riojano, a todos aquellos nuestros seguidores de nuestro podcast, Qué Paja Difundiendo Cultura, precisamente sobre el Cristo de Bagazán? ¿Algún mensaje? Paja, ¿no? Difundiendo cultura. Qué paja que estemos aquí. Y que a través de también, qué paja, ¿no? Qué paja que los rojanos somos pajeros, pues, porque hacemos los sombreros de paja. Y ahora no me traí mi sombrero de paja, estoy en una deuda porque he venido de otro lugar. Qué paja, pues, que tengamos nuestro Cristo de Bagazán, nuestro Cristo pajero también, porque es como cualquier riojano, ¿no?, que nos enorgullecemos de nuestro arte de la paja bombonaje. Que pongamos los ojos en lo que tenemos, en la riqueza que está ahí dormida que tenemos los riojanos, y que despertemos de nuestro letargo y que activemos todo lo concerniente a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra fe, para engrandecer nuestro pueblo, para engrandecernos nosotros, para engrandecer nuestra historia y para que nuestro pueblo sea un pueblo impactante, no solamente para las generaciones que vienen, sino para toda la humanidad, porque Rioja tiene el potencial para impactar al mundo entero.
Señor Raúl, le agradecemos una vez más por su tiempo que ha brindado pues el día de hoy para conversar precisamente sobre el Cristo de Bagazán en este mes que está celebrando un aniversario más de su llegada. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. No se olviden de estar pues ahí siguiéndonos, ¿no?, a través de las diferentes redes sociales. Nuestro podcast riojano, Qué Paja, difundiendo cultura, les agradece a todos ustedes. Hasta un nuevo programa.